En las arenas del tiempo, emerge la figura colosal de Moisés, un hombre cuyo destino estuvo tejido en el tapiz de la opresión y la liberación. Su historia, narrada con una grandiosidad que trasciende las páginas de la Biblia, no es simplemente la crónica de un profeta. Es la epopeya de un individuo que se atrevió a desafiar el poderío del imperio más formidable de su época y a guiar a una nación de la esclavitud hacia la promesa de libertad. Pero la versión que ha llegado hasta nosotros, la que se relata en las aulas y los púlpitos, a menudo palidece ante la asombrosa complejidad y los detalles impactantes de su vida. Aquí, nos adentraremos en los recovecos menos explorados de la historia de Moisés, desenterrando aquellos hechos trascendentales que la Biblia, en su concisión, sugiere pero no siempre revela en su totalidad. Aquellos elementos épicos que definieron a este hombre que habló con Dios cara a cara y cuya vida entera prefigura la obra redentora de Jesús. Para comprender la magnitud del desafío que Moisés enfrentó, debemos pintar el telón de fondo del antiguo Egipto, una civilización en la cúspide de su poder, gobernada por faraones considerados dioses vivientes. El pueblo de Israel, descendiente de Jacob, había emigrado a Egipto siglos antes y, con el tiempo, había crecido en número hasta convertirse en una población considerable. Sin embargo, este crecimiento fue percibido como una amenaza por un nuevo faraón que no conocía a José, el patriarca que había salvado a Egipto de la hambruna. Temiendo que los israelitas pudieran unirse a sus enemigos en caso de guerra, este faraón impuso sobre ellos una cruel servidumbre. La Biblia describe con detalles sombríos la amargura de su esclavitud. Fueron forzados a trabajar en la construcción de ciudades reales como Pitón y Ramsés. Sometidos a duras tareas en la fabricación de ladrillos y a toda clase de servidumbre en el campo. La opresión no era solo económica, era una sistemática deshumanización, diseñada para quebrantar su espíritu y erradicar su identidad como pueblo. En medio de esta atmósfera de desesperación, el nacimiento de Moisés estuvo marcado por un decreto genocida. El faraón, en su temor paranoico, ordenó que todo hijo varón que naciera de las hebreas fuera arrojado al río Nilo. Fue en este contexto de terror y desesperanza donde Jocabed, una mujer levita, dio a luz a un hijo hermoso. Viendo que el niño era hermoso, lo escondió durante 3 meses, desafiando la orden real y arriesgando su propia vida por proteger a su hijo. Cuando ya no pudo ocultarlo más, tomó una cesta de junco, la calafateó con asfalto y brea, colocó al niño en ella y la puso entre los juncos a la orilla del río Nilo. Este acto desesperado de una madre fue el primer eslabón en una cadena de eventos divinamente orquestados que cambiarían el curso de la historia. La providencia divina intervino de manera inesperada. La hija del faraón bajó a lavarse al río, y sus doncellas paseaban por la ribera. Al ver la cesta entre los juncos, envió a una de sus siervas para que la recogiera. Al abrirla, vio al niño llorando, y tuvo compasión de él, diciendo, de los niños de los hebreos es este. La Biblia no explica completamente la razón de la compasión de la princesa egipcia, pero podemos inferir una conexión humana fundamental, un reconocimiento de la inocencia y la vulnerabilidad del niño. Incluso en medio de la política de opresión de su propio padre. Este acto de misericordia por parte de la hija del opresor es un giro irónico y crucial en la historia. En este punto, la hermana del niño, Miriam, quien había estado observando desde lejos, se acercó a la princesa y le preguntó si quería que fuera a llamarle una nodriza de las mujeres hebreas para que criara al niño. La princesa accedió, y Miriam fue y llamó a la madre del niño, Jocabed. La hija del faraón le dijo, lleva a este niño y críalo para mí, y yo te lo pagaré. Así, la propia madre de Moisés se convirtió en su nodriza, criándolo en secreto durante sus primeros años, inculcándole probablemente la fe y las tradiciones de su pueblo antes de que fuera llevado a la corte real. Este arreglo providencial permitió que Moisés creciera en el palacio del faraón, recibiendo la mejor educación y adoptando la cultura egipcia, pero manteniendo, a través de su madre, una conexión temprana con su identidad hebrea. La Biblia nos dice que cuando el niño creció, la princesa lo llevó a Faraón, y él se convirtió en su hijo.
Ella le puso por nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas lo he sacado. El nombre Moisés, Moseo en hebreo, se asocia con la raíz verbal masa, que significa sacar o rescatar. Este nombre, dado por una princesa egipcia, se convertiría en una profecía implícita de su futuro papel como el libertador de su pueblo. La vida de Moisés en la corte egipcia lo expuso al poder y la grandeza del imperio, a su conocimiento y su administración, habilidades que serían cruciales en su futuro liderazgo. Sin embargo, a pesar de su vida privilegiada, la Biblia sugiere que Moisés nunca olvidó su origen hebreo, manteniendo una conexión con su pueblo que lo llevaría, en un momento decisivo, a tomar una elección trascendental. Su vida en el palacio, aunque llena de lujos, debió ser un constante tira y afloja entre su identidad adoptiva y su herencia ancestral. Un conflicto interno que lo prepararía para el momento en que tendría que elegir entre el poder de Egipto y la causa de su pueblo oprimido. La providencia divina había colocado a Moisés en el corazón del imperio que oprimía a su pueblo, preparándolo, sin que nadie lo supiera, para el papel que estaba destinado a desempeñar. El hombre que desafiaría al faraón y abriría el camino hacia la libertad. El escenario estaba listo para el siguiente acto de este drama épico, un acto que se desarrollaría en las calles de Egipto y en el desierto inhóspito. La historia de Moisés es mucho más que un relato de milagros, es un testimonio de la fe que desafía la lógica humana y el poder terrenal, una epopeya de un hombre que, a pesar de sus propios miedos y limitaciones, se convirtió en el instrumento de la voluntad divina. Lo que estamos a punto de desvelar va a cambiar por completo tu percepción de este líder incomparable. Prepárense para los detalles crudos, las decisiones difíciles y las profundas implicaciones teológicas que forjaron a este profeta sin igual. Si te apasiona la Biblia y anhelas comprender la verdadera dimensión de sus figuras más emblemáticas, este es tu canal. Aquí nos adentramos en lo profundo, desentrañando cada misterio y cada verdad que la narrativa convencional a menudo pasa por alto. Así que no te pierdas ni un segundo, dale a me gusta ahora mismo. Suscríbete para no perderte nuestras próximas revelaciones y activa la campanita para ser de los primeros en descubrir estos análisis únicos y emocionantes. Moisés, criado en la opulencia y el poder de la corte de Faraón, instruido en toda la sabiduría de los egipcios, y poderoso en sus palabras y obras, como lo describe Hechos 7:22, llegó a un punto de inflexión. Aunque vivía como un príncipe, su corazón no había olvidado a su pueblo esclavo. La Biblia nos relata que, un día, ya siendo adulto, salió a ver a sus hermanos, y vio sus duras tareas. Fue entonces cuando presenció una escena que sellaría su destino. Un egipcio maltrataba a un hebreo, uno de sus hermanos. La reacción de Moisés fue impulsiva y visceral. Miró a un lado y a otro, y no viendo a nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Este acto, el asesinato de un opresor, fue un punto de no retorno. Moisés había elegido su bando. Al día siguiente, Moisés volvió a salir y vio a dos hebreos que reñían. Al intentar mediar, el que maltrataba a su compañero le espetó: ¿Quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Aquí reside uno de los hechos desconocidos y trascendentales que la Biblia no dramatiza lo suficiente. El secreto de Moisés no era un secreto. Su acto de violencia, motivado por la justicia pero ejecutado por su propia mano, ya era conocido entre los mismos hebreos. El temor se apoderó de Moisés, porque sabía que el asunto había trascendido. Cuando Faraón se enteró de lo sucedido, buscó matar a Moisés. La Biblia nos dice que Moisés huyó de la presencia de Faraón y se refugió en la tierra de Madián. Este no fue un simple exilio, fue una huida desesperada de la justicia del imperio, un príncipe convertido en fugitivo, un acto que lo despojó de todo su poder y privilegio egipcio. En Madián, en la soledad del desierto, la vida de Moisés dio un giro radical. Allí conoció a Reuel, también conocido como Jetro, un sacerdote de Madián, y se casó con Séfora, una de sus hijas, con quien tuvo dos hijos, Gersón y Eliezer.
Durante 40 años, Moisés vivió como pastor, cuidando el rebaño de su suegro. Este periodo de exilio y anonimato, que la Biblia narra con relativa brevedad, es crucial para la comprensión de su carácter. Los 40 años en el desierto no fueron un tiempo perdido, fueron una escuela divina. Moisés, el príncipe egipcio, tuvo que desaprender el poder, la arrogancia y la autosuficiencia de la corte, y aprender la humildad, la dependencia de Dios y la paciencia del pastor. En el desierto, lejos de las complejidades de la política y el brillo de la realeza, Moisés se preparó para el verdadero liderazgo. La Biblia no describe las noches frías ni los días calurosos, las reflexiones solitarias, pero podemos imaginar la transformación interna que tuvo lugar en el corazón de este hombre, lejos de todo lo que conocía. Fue al final de estos 40 años, mientras pastoreaba el rebaño cerca del monte Horeb, el monte de Dios, que Moisés experimentó el encuentro más extraordinario de su vida. La Biblia describe cómo vio una zarza que ardía en fuego, pero no se consumía. Atraído por este fenómeno sobrenatural, se acercó, y desde la zarza, la voz de Dios le habló, revelando su nombre: Yo soy el que soy. La santidad del momento fue tan abrumadora que Dios le ordenó quitarse el calzado, pues el lugar donde estaba era tierra santa. Y aquí, en la majestuosidad de la voz divina, Moisés recibió la misión más imposible: regresar a Egipto y liberar a su pueblo de la esclavitud. La reacción inicial de Moisés no fue de heroísmo inmediato, sino de una profunda inseguridad y temor. La Biblia es muy honesta al mostrar las objeciones de Moisés: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón, y saque de Egipto a los hijos de Israel? Dijo que no era elocuente, que era tardo en el habla y torpe de lengua. Esta es una verdad épica y desconocida que la versión infantil suele obviar. Moisés no era el héroe valiente y seguro de sí mismo desde el principio. Era un hombre con profundas dudas, con cicatrices de su pasado y con una inseguridad genuina sobre su capacidad para enfrentar al imperio que había intentado matarlo. La Biblia no lo esconde, lo expone, haciendo su eventual obediencia y coraje aún más notables. Dios, sin embargo, no aceptó sus excusas. Le prometió estar con él, le dio señales milagrosas, su vara convertida en serpiente, su mano volviéndose leprosa y luego sana, y le asignó a su hermano Aarón como portavoz. El regreso de Moisés a Egipto fue un acto de fe monumental. Dejó atrás la comodidad y la seguridad de Madián para enfrentar al monarca más poderoso de la tierra. Su hermano Aarón lo encontró en el camino, y juntos se presentaron ante los ancianos de Israel, demostrando las señales y anunciando la promesa de liberación. El pueblo creyó. Pero el verdadero desafío residía en la corte del faraón. Y aquí es donde la confrontación se vuelve aún más intensa. La Biblia narra las primeras negativas del faraón, su endurecimiento de corazón y el aumento de la opresión sobre los israelitas, negándoles paja para hacer ladrillos y exigiendo la misma cuota. Moisés, recién llegado y lleno de esperanza, se encontró con una realidad más brutal de lo que imaginaba, y el pueblo se volvió contra él, lamentando su intervención. Este es el primer golpe de realidad para el libertador, la dura verdad de que la liberación no sería fácil, y que la fe sería probada al límite. El escenario estaba listo para un enfrentamiento épico que no solo involucraría a 2 hombres y 2 naciones, sino a los dioses de Egipto contra el Dios viviente de Israel. La confrontación entre Moisés y Faraón, que la Biblia relata en el libro del Éxodo, no fue un simple tira y afloja de voluntades, sino una batalla épica de dioses, de poder y de fe. Faraón no era solo un monarca, era considerado la encarnación de un dios, la máxima autoridad terrenal y divina de Egipto. Desafiarlo era desafiar el orden cósmico mismo. Y Moisés, el tartamudo pastor, se presentó ante este Dios Rey, no con un ejército, sino con una vara y la palabra de un Dios invisible pero todopoderoso. Este es el corazón de la épica, la audacia de un hombre que, armado solo con la fe, se enfrentó al imperio más grande conocido hasta entonces. La Biblia nos sumerge en el drama de las 10 plagas, una serie de cataclismos que devastaron Egipto,
cada una de ellas un golpe directo no solo a la economía y la vida de los egipcios, sino también a sus deidades. Lo que la versión infantil a menudo omite es la profundidad teológica de cada plaga, como cada una de ellas fue un ataque preciso a un dios egipcio específico. La primera plaga, el agua convertida en sangre, no solo causó sed y muerte, sino que humilló al dios del Nilo, Api, y a Jnum, el dios con cabeza de carnero guardián de las fuentes del río. La sangre en el Nilo, la fuente de vida de Egipto, fue un golpe devastador al corazón de su civilización. La segunda plaga, las ranas, trajo una invasión que profanó todo, y fue un ataque a Eket, la diosa de la fertilidad con cabeza de rana. La tercera plaga, los piojos, o mosquitos, infestando a hombres y animales, humilló a Heb, el dios de la tierra. La cuarta, las moscas, que afectaron solo a los egipcios, fue un golpe a Su, el dios del aire, y una demostración del control discriminatorio de Dios. Estas plagas no eran solo inconvenientes, eran actos de guerra divina, diseñados para demostrar la superioridad de Jehová sobre el vasto panteón egipcio. El faraón, endureciendo su corazón una y otra vez, se negaba a dejar ir a Israel. La Biblia repite la frase faraón endureció su corazón 19 veces en el relato del Éxodo. Lo que la Biblia no quiere que sepas directamente es la compleja interacción entre la soberanía divina y el libre albedrío humano. Dios endureció el corazón de Faraón o Faraón se endureció a sí mismo. La narrativa bíblica sugiere que el Faraón, en su obstinación inicial, se endureció a sí mismo, y que Dios, en su justicia, permitió y luego utilizó esa obstinación para manifestar su poder aún más gloriosamente. Era una demostración de poder para el mundo, una prueba irrefutable de que no había Dios como el Dios de Israel. La quinta plaga, la mortandad del ganado, atacó a dioses como Apis, el toro sagrado, y a Thor, la diosa vaca. La sexta plaga, las úlceras y los diviesos, fue un golpe directo a Imhotep, el dios de la medicina, y a Thoth, el dios de la magia. Lo que estas plagas revelan, más allá de la destrucción física, es la batalla invisible entre la fe y el paganismo. Los magos egipcios, al principio, intentaron imitar los milagros de Moisés y Aarón, pero con las úlceras, ellos mismos fueron afligidos, admitiendo ante Faraón, dedo de Dios es este. Esta confesión, a menudo pasada por alto, es un momento épico y trascendental. Los sacerdotes del Faraón, los guardianes de su poder mágico, reconocían la intervención de una fuerza superior. La séptima plaga, el granizo y fuego, fue un ataque a Nat, la diosa del cielo, y a Osiris, el dios de la fertilidad agraria. La octava, las langostas, que devoraron todo lo que el granizo había dejado, humilló a Serapis, el protector de la tierra, y a Renenutet, la diosa de la cosecha. Cada plaga era un mensaje inconfundible, una demolición sistemática del sistema de creencias egipcio, una burla a sus dioses impotentes frente al poder de Jehová. Lo que la Biblia subraya es la insistencia de Dios en que el faraón y su pueblo supieran quién era Él, el único Dios verdadero. La novena plaga, las tinieblas que cubrieron Egipto durante 3 días, fue un golpe final y devastador al panteón egipcio, particularmente a Ra, el dios Sol, la deidad más prominente de Egipto. La oscuridad total, una negación de la luz solar, simbolizaba la negación del poder del Dios supremo de Egipto. Este no era solo un fenómeno natural, era una demostración de que el mismo sol que Egipto adoraba, estaba bajo el control absoluto de Jehová. Mientras la oscuridad se apoderaba de Egipto, en las moradas de los israelitas había luz, otra demostración clara de la discriminación divina y la protección de su pueblo. Pero la culminación de esta guerra de dioses y de voluntades llegó con la 10ª y más terrible plaga, la muerte de todos los primogénitos de Egipto. Desde el hijo del faraón hasta el primogénito de la sierva y el de los animales. Este fue el golpe directo a la deidad encarnada en Faraón, quien era el primogénito del dios Sol, y a Osiris, el dios de la vida después de la muerte y la resurrección. Para los israelitas, esta plaga se convirtió en la base de la Pascua, una conmemoración anual de su liberación, donde la sangre del cordero en los dinteles de sus puertas los salvó de la muerte.
Este rito, lleno de simbolismo, prefigura el sacrificio de Jesús, el Cordero de Dios, cuya sangre redime a la humanidad. La muerte de los primogénitos no fue solo una tragedia, fue una revelación brutal del costo de la desobediencia y la obstinación de Faraón. Y la Biblia no oculta el lamento y el clamor que se levantó en todo Egipto, el llanto de una nación que finalmente se rindió ante el poder del Dios de Israel. Faraón, que había endurecido su corazón una y otra vez, finalmente cedió, ordenando a Moisés y a Aarón que se fueran, a ellos y a todos los israelitas, con sus ovejas y sus vacas. El éxodo, la partida de millones de esclavos, no fue un escape sigiloso, fue una expulsión masiva, impulsada por el terror y el deseo de los egipcios de librarse de la presencia de los israelitas, que ahora veían como portadores de la maldición divina. La liberación había comenzado, pero el camino a la tierra prometida, y la demostración final del poder de Dios, apenas iniciaban. La salida de Egipto no fue un escape desorganizado de esclavos fugados, sino una procesión ordenada y masiva, una humillación pública para Faraón y una vindicación para el Dios de Israel. La Biblia narra que los hijos de Israel salieron en columna, armados y con gran cantidad de ganado, despojando a los egipcios de sus joyas de plata y oro, y de sus vestidos. Esto último, un detalle a menudo pasado por alto en la narrativa infantil, no fue un robo, fue una retribución divina por siglos de trabajo forzado y opresión. Fue el pago de la deuda de una nación que había sido explotada brutalmente. Lo que la Biblia no quiere que sepas directamente es la magnitud de este éxodo, millones de personas, con sus familias y pertenencias, marchando bajo el liderazgo de un hombre que había sido un fugitivo. Imaginen el polvo levantado, el sonido de las sandalias, el murmullo de una esperanza nacida de la desesperación. Dios no los llevó por el camino más corto, el de la tierra de los filisteos, aunque era el más cercano a la tierra prometida. Lo hizo para evitar que el pueblo se desanimara al ver la guerra y decidiera regresar a Egipto. En cambio, los guió por el camino del desierto hacia el Mar Rojo. Aquí es donde la guía divina se manifestó de manera visible y constante. La Biblia relata que Jehová iba delante de ellos, de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles. Esta presencia constante y sobrenatural es uno de los hechos más épicos y trascendentales que a menudo se subestima. Dios mismo estaba dirigiendo su liberación, no dejando nada al azar. La columna de nube y fuego no era solo una guía, era una declaración visual de que la presencia divina acompañaba a su pueblo en cada paso de su peligrosa travesía. Mientras los israelitas marchaban, con la euforia de la libertad aún fresca, Faraón experimentó un último endurecimiento de su corazón. La Biblia nos dice que Dios endureció el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él persiguió a los hijos de Israel. Aquí, la intervención divina es clara. Faraón, que ya había sido obstinado por voluntad propia, es ahora instrumentalizado por Dios para una demostración final de su poder. Faraón, lamentando haber dejado ir a sus esclavos, reunió su carro de guerra, sus 600 carros escogidos y todo su ejército, y salió en persecución de los israelitas, alcanzándolos junto al Mar Rojo, acampados frente a Pi-Hairot. La escena que se presentó ante los ojos de los israelitas fue aterradora. Delante de ellos, el inmenso e infranqueable Mar Rojo. Detrás, el ejército más poderoso del mundo antiguo, con sus carros y jinetes, acercándose a toda velocidad. Los israelitas, recién liberados, se sintieron atrapados. La Biblia no oculta su miedo y su desesperación. Y temieron en gran manera los hijos de Israel, y clamaron a Jehová. Y dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto, que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has uno hecho así con nosotros, sacándonos de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto, diciendo, déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios, que morir nosotros en el desierto. Este momento de pánico, esta recaída en la queja y el deseo de regresar a la esclavitud, es una parte crucial de la narrativa. Muestra la debilidad humana,
la inmediatez del miedo que puede nublar la memoria de los milagros recién vividos. Lo que la Biblia nos revela es la dura realidad de un pueblo que, a pesar de haber sido testigo de las plagas, aún dudaba del poder y la provisión de Dios ante la adversidad extrema. Moisés, sin embargo, no se desesperó. Su respuesta a la desesperación del pueblo es una de las frases más icónicas de la Biblia, una declaración de fe que ha resonado a través de los siglos: no temáis, estad firmes, y ved la salvación de Jehová, que él hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca tres más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Este fue un acto de liderazgo supremo, una voz de calma y certeza en medio del caos y el terror. Y entonces, llegó el momento culminante. Dios le ordenó a Moisés que extendiera su vara sobre el mar. La Biblia describe el milagro de una manera majestuosa, y extendió Moisés su mano sobre el mar, y Jehová hizo que el mar se retirara por medio de un recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco. Y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar, en seco, teniendo las aguas 4 como muro a su derecha y a su izquierda. 5 Este no es solo un hecho asombroso. Es el milagro más épico y conocido del Antiguo Testamento, una demostración del poder absoluto de Dios sobre la creación. Lo que la Biblia no quiere que sepas directamente en su brevedad es la inmensidad de este prodigio, un pasaje lo suficientemente ancho y seco como para que millones de personas, con su ganado y sus pertenencias, pudieran cruzar en una sola noche. Imaginen el sonido del viento rugiendo, las aguas gigantescas erguidas a ambos lados, una pared líquida que desafiaba toda ley natural, y el pueblo de Dios marchando sobre un lecho marino seco. El terror y la maravilla de esa noche deben haber sido grabados en la memoria colectiva de Israel para siempre. El Mar Rojo no fue solo una barrera, fue un altar, una tumba y un camino de libertad, todo en uno. Mientras los hijos de Israel avanzaban por el lecho seco del Mar Rojo, las columnas de nube y fuego que los guiaban cambiaron de posición. La Biblia relata que la columna de nube que iba delante de ellos se movió y se puso detrás de ellos, interponiéndose entre el campamento de Egipto y el campamento de Israel. Este no fue un simple cambio de dirección, fue un acto de protección divina activa. La nube, que antes había sido una guía, ahora se convirtió en una barrera, una cortina de oscuridad para los egipcios y de luz para los israelitas, cegando a los perseguidores y permitiendo que los liberados continuaran su paso sin obstáculos. Este detalle, a menudo pasado por alto, subraya la meticulosa providencia de Dios, que no solo abrió el camino, sino que también defendió a su pueblo de la inminente amenaza. Lo que la Biblia no quiere que sepas directamente es la intensidad de ese velo divino, la frustración y el terror de los soldados egipcios que, en su persecución ciega, se estrellaban contra una oscuridad impenetrable mientras escuchaban, impotentes, el murmullo de millones de personas marchando hacia la libertad. El faraón, en su obstinación final, no se detuvo. Al ver el camino abierto a través del mar, y enceguecido por su orgullo y el deseo de recuperar a sus esclavos, ordenó a sus carros y jinetes que los persiguieran por el mismo lecho seco. Este fue un acto de arrogancia suprema, una presunción de que el poder de los dioses de Egipto podía replicar o anular el milagro del Dios de Israel. La Biblia describe cómo los egipcios entraron tras ellos hasta la mitad del mar, con toda la caballería de Faraón, sus carros y sus jinetes. Imaginen la escena, los carros de guerra egipcios, la cúspide de la tecnología militar de la época, lanzándose a toda velocidad entre dos muros de agua imponentes, confiando en que el camino se mantendría abierto para ellos también. Pero la omnipotencia de Dios tenía un límite para los opresores. La Biblia relata que aconteció a la vigilia de la mañana, que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube, y trastornó el campamento de los egipcios.
y quitó las ruedas de sus carros y uno los hizo andar pesadamente. Este no fue un simple accidente. Fue una intervención divina directa que paralizó la maquinaria de guerra más poderosa de la antigüedad. Los carros se atascaron, las ruedas se desprendieron, y el avance implacable del ejército egipcio se convirtió en una trampa mortal. Los egipcios, aterrados, gritaron: «Huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios». Aquí se revela otro hecho épico y trascendental: los mismos enemigos, que antes se burlaban del Dios de Israel, ahora reconocían su poder abrumador. Su terror no era solo por la inminente destrucción, sino por la confirmación de que estaban luchando contra una fuerza divina incomprensible. Una vez que los israelitas hubieron cruzado, Moisés, por mandato de Dios, extendió nuevamente su mano sobre el mar. La Biblia describe cómo el mar se volvió en su fuerza cuando amanecía, y los egipcios huían al encontrarse con él, y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. Las aguas, que habían permanecido como muros, regresaron a su cauce con una fuerza devastadora, engullendo a los carros, a los jinetes y a todo el ejército de Faraón. No quedó ni uno solo de ellos. Este fue el acto final de liberación, la aniquilación completa del ejército opresor, un evento sin precedentes en la historia. Lo que la Biblia no quiere que sepas directamente, pero que es fundamental para la narrativa, es el sonido, el estruendo del agua que regresaba, los gritos desesperados de los hombres y los caballos. El crujido de la madera y el bronce, todo mezclado en una sinfonía de juicio divino. La visión de los cuerpos de los egipcios muertos flotando en la orilla del mar fue una imagen impactante que se grabó en la mente de los israelitas. Fue la prueba tangible de que el enemigo que los había oprimido durante siglos había sido derrotado de manera irreversible por la mano de Dios. La Biblia concluye este pasaje con una poderosa declaración: «Y vio Israel aquel gran hecho que Jehová había ejecutado contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová, y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo». Este momento de fe y temor reverencial fue crucial. La incredulidad y las quejas iniciales se transformaron en un profundo reconocimiento de la majestad de Dios. La liberación del Mar Rojo no solo fue un rescate físico, fue una ratificación de la fe de un pueblo y una validación del liderazgo de Moisés. La epopeya del Mar Rojo no es solo un milagro aislado, es un arquetipo, una prefiguración de la redención futura. La Biblia establece una profunda conexión entre el paso del Mar Rojo y el bautismo, como lo menciona el apóstol Pablo en 1 Corintios 10, 1-2, «Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar». Este paralelismo espiritual es una de las verdades más trascendentales que a menudo se pasa por alto. El Mar Rojo no solo abrió un camino a la libertad física, sino que también simbolizó una muerte a la antigua vida de esclavitud y un nacimiento a una nueva existencia en libertad, una vida dedicada a Dios. Este evento prefigura la obra de Jesús, quien, a través de su muerte y resurrección, abriría un camino de salvación, permitiendo a la humanidad pasar de la esclavitud del pecado a la libertad de una nueva vida en él. El cruce del Mar Rojo fue el bautismo de una nación, un compromiso visible con el Dios que los había liberado de una manera tan asombrosa. Después del milagro del Mar Rojo, los israelitas, aunque liberados del yugo egipcio, se encontraron en un desierto vasto e inhóspito, un lugar de prueba y dependencia total de Dios. La Biblia no oculta las dificultades que enfrentaron: la falta de agua, la escasez de alimentos y el temor constante a las naciones enemigas. Este no era un viaje fácil, era un crisol diseñado para forjar el carácter de un pueblo, para enseñarles a confiar en la provisión divina y a obedecer a su voz. Lo que la Biblia no quiere que sepas directamente es el nivel de desesperación y privación que a menudo se sentía en el campamento.
la dura realidad de millones de personas viviendo en un entorno tan hostil, donde cada día era una batalla por la supervivencia. Inmediatamente después de cruzar el mar, la alegría se transformó en queja cuando encontraron las aguas de mar amargas e intomables. La Biblia relata cómo el pueblo murmuró contra Moisés, y cómo Dios le mostró a Moisés un árbol que, al ser arrojado al agua, la endulzó. Este fue solo el primero de muchos incidentes en los que el pueblo, a pesar de los milagros recientes, caería en la incredulidad y la murmuración. Estos episodios de queja y la respuesta paciente de Dios, a menudo a través de Moisés, son cruciales para entender la dinámica entre el líder y el pueblo. Muestran que la fe no es un estado estático, sino una lucha constante contra la duda y la impaciencia. La falta de alimento llevó a otra queja, y Dios respondió con el maná, pan del cielo, que caía cada mañana, excepto en el día de reposo. Y las codornices, que llenaban el campamento por la tarde. El maná, que la Biblia describe como un alimento fino y blanco, con sabor a hojuela con miel, no era solo sustento físico, era un símbolo constante de la provisión divina y la fidelidad de Dios. Los israelitas dependían completamente de este alimento milagroso durante los 40 años que vagaron por el desierto. Lo que la Biblia no quiere que sepas directamente es la monotonía del maná a lo largo de los años, cómo la gente se cansó de él y llegó a despreciarlo, deseando el pescado de Egipto. Esta insatisfacción, a pesar de la milagrosa provisión, revela la ingratitud humana y la dificultad de mantener la fe en la monotonía de la bendición diaria. La carencia de agua en Refidim provocó otra queja amarga, llevando al pueblo a contender con Moisés. En este punto, Moisés, angustiado, clamó a Jehová, quien le ordenó golpear la roca en Horeb con su vara. Delante de los ancianos de Israel, Moisés golpeó la roca, y brotó agua en abundancia. Este milagro, conocido como la roca de Horeb, es otra poderosa demostración del poder de Dios para proveer en las circunstancias más desesperadas. Además de la provisión, este lugar fue escenario de la primera batalla militar de Israel después del Éxodo, contra los amalecitas. La Biblia describe cómo Moisés, con Aarón y Hur sosteniéndole los brazos, mantuvo su vara en alto, y cuando sus brazos estaban levantados, Israel prevalecía. Cuando los bajaba, Amalec ganaba. Esta batalla no fue solo un enfrentamiento militar, fue una lección sobre la intercesión y la dependencia de la oración. La victoria no fue solo de las espadas de Israel, sino de la posición de Moisés en oración. Pero el momento más trascendental en el desierto fue la entrega de la ley en el monte Sinaí. La Biblia narra la imponente manifestación de Dios, truenos, relámpagos, una densa nube y el fuerte sonido de una trompeta, mientras la montaña humeaba. El pueblo, aterrorizado, se mantuvo a distancia. Moisés subió a la montaña para recibir las tablas de la ley, los 10 mandamientos, grabados por el dedo de Dios mismo. Este evento es el pacto fundamental entre Dios e Israel, la base de su relación y la ley que debía guiar su vida como nación santa. Lo que la Biblia no dramatiza es la soledad y la inmensidad de la experiencia de Moisés en la presencia de Dios en la cima de la montaña durante 40 días y 40 noches. Mientras Moisés estaba en el monte, el pueblo, impaciente y voluble, cayó en la idolatría. La Biblia nos dice que, al no ver a Moisés descender, instaron a Aarón a que les hiciera dioses. Aarón cedió a la presión y fundió el oro de sus joyas para crear un becerro de oro, declarando, Israel, este es tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto. Este acto de idolatría, tan poco tiempo después de la liberación milagrosa del Mar Rojo y la manifestación en el Sinaí, es una de las mayores tragedias y hechos impactantes de la narrativa bíblica. La Biblia no oculta la indignación de Dios, que quería consumir al pueblo. Moisés, en un acto supremo de intercesión, se puso en la brecha, rogando a Dios por su pueblo,
ofreciéndose incluso a ser borrado del libro de Dios y con eso se salvaba Israel. Este es uno de los momentos más grandes del liderazgo de Moisés, su disposición a sacrificarse por la nación a la que Dios le había encomendado. Al descender del monte y ver la idolatría y el desenfreno, la ira de Moisés estalló. La Biblia describe cómo arrojó las tablas de la ley, rompiéndolas al pie del monte, un símbolo de la ruptura del pacto. Luego, tomó el becerro de oro, lo quemó, lo molió hasta convertirlo en polvo, lo esparció sobre el agua y dio de beber de ella a los hijos de Israel. Este acto de desprecio y purificación no fue solo ritual, fue una declaración física y simbólica de la abominación de la idolatría y la determinación de Moisés de restaurar la santidad del pueblo. Esta no es la versión infantil del hombre más manso de la tierra, es la imagen de un líder apasionado y justo, cuya ira santa era una extensión del propio celo de Dios. Este evento crucial en el desierto no solo revela la constante lucha de Israel contra la idolatría, sino también la incansable labor de Moisés como intercesor, mediador y pastor de un pueblo terco. Un rol que lo prefigura como el mediador del nuevo pacto, Jesús. Los 40 años en el desierto fueron una era de milagros continuos y de disciplina divina, una preparación rigurosa para la tierra prometida. Moisés, el líder y el mediador, fue el vínculo constante entre un pueblo terco y el Dios Santo. La Biblia detalla cómo Dios proveyó de maná y codornices, agua de la roca, y cómo sus ropas y calzados no se gastaron en todo ese tiempo. Estos no son solo datos curiosos, son testimonios del poder de Dios para sostener a su pueblo en las circunstancias más adversas, demostrando una dependencia total y una fidelidad inquebrantable de su parte, incluso cuando la fe de Israel flaqueaba. Moisés no solo fue un libertador, fue un legislador. La Biblia narra la promulgación de leyes y estatutos que regularían cada aspecto de la vida de Israel, desde la adoración y los sacrificios hasta la justicia social y la higiene. El tabernáculo, el santuario portátil, fue construido siguiendo las instrucciones exactas de Dios, un lugar donde su presencia habitaría en medio del campamento. Estos detalles, aunque técnicos, son esenciales para comprender la profundidad de la relación de pacto entre Dios e Israel, y el papel central de Moisés como el instrumento a través del cual se estableció esta relación. Lo que la Biblia nos revela es el minucioso cuidado de Dios por su pueblo, proveyendo no solo de sus necesidades físicas, sino también de las espirituales, estableciendo un sistema de adoración y leyes que apuntaban a su santidad y a la necesidad de redención. Sin embargo, a pesar de su liderazgo excepcional, Moisés, el hombre más manso de la tierra, Números 12:3, también tuvo sus momentos de falla humana. La Biblia relata un incidente crucial en Cades, donde el pueblo murmuró nuevamente por la falta de agua. Dios le ordenó a Moisés que hablara a la roca para que diera agua. Pero Moisés, frustrado por la constante queja del pueblo y quizás por su propia ira acumulada, golpeó la roca 2 veces con su vara, exclamando: «Oíd ahora, rebeldes. ¿Os hemos de hacer salir agua de esta roca?». Este acto de desobediencia, de no santificar a Dios ante los ojos de los hijos de Israel, le costó a Moisés la entrada a la tierra prometida. Lo que la Biblia no quiere que sepas directamente es la profundidad del dolor y la decepción de Moisés al saber que, después de 40 años de liderazgo y sacrificio, no vería cumplida la promesa terrenal. Fue un final agridulce para un viaje tan épico. La vida de Moisés, desde el canasto en el Nilo hasta la cumbre del monte Nebo, fue una prefiguración poderosa de Jesús. La Biblia, a través de sus páginas, establece un paralelismo innegable. Moisés fue el libertador que sacó a Israel de la esclavitud de Egipto. Jesús es el libertador que saca a la humanidad de la esclavitud del pecado. Moisés fue el mediador del antiguo pacto, el dador de la ley. Jesús es el mediador del nuevo y eterno pacto, que no solo trae la ley, sino que la cumple y escribe en nuestros corazones.
Moisés fue el gran profeta que habló con Dios cara a cara. Jesús es la palabra encarnada de Dios, el que revela plenamente al Padre. La muerte de Moisés, narrada en Deuteronomio 34, es otro momento de profunda trascendencia. Dios le permitió subir al monte Nebo y ver la tierra prometida, la tierra por la que había anhelado y por la que había luchado durante décadas. Pero no le permitió entrar. La Biblia describe cómo Moisés murió allí, conforme al dicho de Jehová, y que Dios mismo lo enterró en un valle en la tierra de Moab, frente a Bet-peor, y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Este hecho, que su tumba es desconocida, es un detalle épico y trascendental que la Biblia no esconde. Evita la idolatría de su tumba, y lo eleva a un plano diferente. Es un recordatorio de que, a pesar de la grandeza de Moisés, su obra fue limitada y transitoria, apuntando a un Mesías cuyo liderazgo y reino serían eternos. Su muerte fue el final de una era y el preludio de una nueva, con Josué tomando el relevo para guiar al pueblo a la tierra prometida. En última instancia, la historia de Moisés no es solo un relato de un hombre que desafió a un imperio y abrió el mar. Es la saga de un hombre imperfecto que fue usado por un Dios perfecto para realizar milagros extraordinarios y cambiar el curso de la historia. Es la historia de cómo la fe y la obediencia, incluso en medio de la duda y la adversidad, pueden llevar a la liberación. Es una historia que, en cada uno de sus actos, desde la zarza ardiente hasta su muerte en el monte, prefigura a Jesús, el verdadero y definitivo libertador, mediador y profeta. Su legado resuena con la promesa de que, incluso en el desierto de nuestras vidas, Dios siempre proveerá, guiará y, en última instancia, nos conducirá a nuestra propia tierra prometida. Y con esto, cerramos nuestra profunda inmersión en la épica vida de Moisés, el hombre que desafió al imperio y abrió el mar. Esperamos que esta perspectiva única, que ha desvelado los hechos menos contados y las verdades más impactantes, haya enriquecido su fe y su comprensión de las Escrituras. Gracias por habernos acompañado hasta el final de este viaje. Si este video ha iluminado su mente y su espíritu, por favor, no duden en darle a me gusta. Y si desean seguir explorando las profundidades de la Biblia con nosotros, suscríbanse a nuestro canal ahora mismo. Activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas entregas, donde seguiremos desenterrando los misterios y las verdades trascendentales que la Biblia tiene para ofrecer, abarcando todos los aspectos de este nicho. Ahora, es su turno. Compartan sus comentarios y testimonios en la sección de abajo. ¿Qué aspecto de la vida de Moisés les impactó más? ¿Cómo resuena su historia en su propia vida? ¿Hay algún detalle que les haya sorprendido particularmente? Su participación es vital para nuestra comunidad. Que la historia de Moisés nos inspire a todos a confiar en Dios, incluso cuando el mar esté delante y el enemigo detrás. Con Dios todo es posible. Hasta la próxima, buscadores de la verdad.